Ganadora del premio Tonatic al emprendimiento, Mireia decidió dejar su trabajo y empezar una aventura en el mundo de la realidad virtual. VR Pharma es su solución, con la que ayuda, por ejemplo, a que los niños y niñas no tengan miedo cuando les ponen una vacuna. Hoy Mireia nos contará qué es la realidad virtual, cómo se utiliza en el mundo de la terapia digital y cómo fue empezar su propia empresa durante la pandemia. Muchas gracias, Mireia, y bienvenida a la aventura. Welcome to She Has a Voice podcast, stories about women of strength and their journey in tech. Muchas gracias por la introducción. Mireia, hablemos un poco de VR Pharma. Supongo que es tu tercera niña o tu tercer niño. ¿Qué es VR Pharma? Mira, VR Pharma es una plataforma de contenidos de realidad virtual para mejorar la experiencia de las personas en centros médicos. Entonces, para explicarlo así, para que se entienda muy bien, si tú entras en Netflix, ¿no? Tú tienes diferentes vídeos y diferentes categorías. La plataforma VR Pharma quiere ser un Netflix, pero dirigido a cuidar a la persona, ¿vale? Con lo que nosotros tenemos tanto una librería, primero para niños y otra para adultos, esto sí que está separado, pero dentro de cada una de ellas tenemos esas diferentes categorías según el objetivo que queremos conseguir. Por ejemplo, si lo que queremos realizar es una terapia de tratamiento, que nos vamos otra vez al digital therapeutic, ¿no? La terapia digital, aquí tendremos vídeos especializados para esa edad y para esa condición o procedimiento médico. Ese sería, por ejemplo, un vídeo interactivo para los niños pequeños durante una inserción de una vía o una vacuna, ¿vale? Que es un pinchazo en un brazo, ¡pam! Pero si a lo mejor lo que quiero es tratar de disminuir el dolor o la percepción del dolor o la ansiedad de una persona, nos iríamos a otra categoría de, por ejemplo, tratamiento del dolor, ¿no? Y aquí podríamos escoger también qué vídeo, qué píldora poner en realidad virtual para esa persona. Entonces, ¿cuándo se puede utilizar esta plataforma? Pues es que es prácticamente para cualquier persona. Puede ser para el niño que está en urgencias médicas y que le tienen que hacer una sutura o una analítica o le tienen que poner una anestesia porque va a quirófano. Pero también puede ser para la madre que se acaban de llevar a su hijo y está con mucha ansiedad para disminuir esa ansiedad. Puede ser para esa misma madre cuando a lo mejor va a estar en la UCI, por ejemplo, durante una intervención médica, durante un procedimiento invasivo, durante una cirugía, ¿no? Que estás despierto o te colocan un catéter, pues allí, ¡pam!, realidad virtual para que tú estés mejor y no pidas tampoco mucho más medicamento no necesario, ¿no? Es decir, que tiene muchas diferentes utilizaciones. Qué guay. Esa es la visión. La visión es crear esa farmacia, ¿no? VR Pharma, farmacia de contenidos de realidad virtual para ayudar a las personas en momentos difíciles en centros médicos. Qué interesante. Vi uno de tus entrevistas que comentabas que también es para el personal médico, ¿no? O sea, que tiene un espectro mucho más amplio. Sí, porque vamos al hospital y normalmente nos centramos mucho en el paciente, ¿no? En esa persona que va al hospital porque tiene una condición médica específica. Pero también el profesional médico tiene momentos difíciles, ¿no? Días con mucho estrés. Bueno, lo hemos vivido ahora, justamente, y ha salido mucho el tema de la salud mental, ¿no? El burnout, ¿no? Que lo llaman, de los profesionales médicos. Entonces, si tú tienes allí un equipo de realidad virtual que justamente lo que trata es esa ansiedad, ese estrés, la angustia y el dolor, que son los 4 pilares principales que nosotros tratamos, también, ¿por qué no?, lo puede utilizar esa enfermera, esa doctora, esa persona que en ese momento necesita desconectar, necesita vivir una experiencia diferente, necesita un mindfulness, necesita irse a otro lugar y rebajar esos niveles de ansiedad y estrés, ¿no? Porque entiendo que al final el problema que intentáis solucionar no es esa situación de estrés, de ansiedad, de dolor
que se produce a cualquier nivel, ¿no? A nivel del paciente, de personal sanitario, de quien esté en el hospital en este momento, ¿no? Entonces... Claro, ¿sabes qué pasa? Que vamos al hospital y aunque se habla mucho de humanización, ¿no? Esta palabra que cada vez se escucha más y más y más, ¿no? De transformar el sistema sanitario, que esté más centrado en la persona, etcétera. Es que no es fácil, claro. Porque primero faltan recursos, pero no solo económicos, sino también de personal. Si nos faltan enfermeras, ¿no? ¿Cómo les vamos a pedir que además traten emocionalmente a todos sus pacientes? Si no tenemos psicólogas, ¿cómo vamos a conseguir que una psicóloga que tiene un hospital consiga hablar con todos los...? Es imposible. Es imposible. Es decir, no hay el recurso ni humano, ni económico, ni la solución para poder ofrecer un tratamiento holístico, un tratamiento integral de la persona. Y yo creo mucho en el poder de la tecnología para esto, porque el tema del recurso humano es que cada vez sea peor, porque cada vez nos hacemos más mayores, cada vez está todo como más insostenible. Entonces, para conseguir que el sistema sanitario sea sostenible, pero que también sea de calidad y que cuide a la persona de una forma integral, necesitas de algo que te ayude, y la tecnología existe también para eso, ¿no? La tecnología al servicio de la persona. Al final... Mireia, transmites muchísimo, la verdad es que yo te lo compro. No, pero es muy bonito y muy interesante la reflexión de humanizar las personas que están en el hospital, aparte, ¿no?, de la condición que tengan. Entonces, ¿es una solución cara? No, gracias a... Mira, de hecho, por suerte, nosotros hemos entrado en un momento en que es aún una tecnología nueva, lógicamente. Claro. Es nueva, ¿no? Es disruptiva, es innovadora, pero cada vez es más asequible, ¿no? Es decir, sobre todo lo que es el precio del hardware, ¿no? De unas gafas de realidad virtual, ¿no? Al final, ahora, como puedes encontrar gafas de buena calidad, hablamos de a lo mejor una gafa te puede costar 300 euros, ¿no? Entonces, la gafa, ¿eh? Entonces, bueno, es una solución que por lo que tú tienes que pagar al principio o invertir, ¿no? Y todo lo que te puede aportar es asequible, es asequible. Y luego lo importante no es solo el equipo, ¿no?, sino también la solución que tiene dentro, ¿no? La parte del software, que al final es la parte importante, ¿no? Porque yo creo que es una tecnología que no es cara, que cada vez está más validada a través de muchos estudios, y además es efectiva y es segura. Y es escalable la solución. Claro, y es escalable, claro, porque en nuestro caso, como no nos dedicamos a una condición o un momento en concreto, o una rehabilitación o el tratamiento de una fobia, sino que lo que queremos es la persona, sí que tenemos, como he dicho al principio, algún contenido de terapia dirigido a un tratamiento, pero también tenemos mucho que hace que el producto sea muy escalable. Entonces, hablábamos, ¿no? Comentabas el tema de humanización de la persona en el hospital. ¿Cómo crees que evolucionará este cuidado del paciente utilizando tecnologías como la realidad virtual? El sector está yendo cada vez más a intentar estar más centrado en el paciente. Esto significa muchas cosas. Significa mejorar la transparencia de información. Significa pedir el consentimiento, no, pero también tener en cuenta la cultura de la persona, sus creencias, lo que opina, ¿no?, el paciente, involucrar más a la familia. Significa muchas cosas, ¿eh? No es solo tener en cuenta el estado emocional, que es la parte como la que nosotros tratamos, pero significa muchas cosas, ¿no? Esto de humanizar. Y es lento, es un cambio que es lento, no es un cambio que mañana ya lo tienes, ¿no? Y hay barreras de entrada, hay barreras al cambio también, ¿no? Hay un poco de resistencia a ese cambio. Pero tengo entendido que estuvisteis probando en el hospital, creo, Germans Trias y Pujol, ¿verdad? Que probasteis vuestra solución ahí. ¿Qué resultados obtuvisteis? Sí, en Germans Trias y Pujol hicimos un piloto para disminuir el estrés de sanitarios durante la pandemia. Y los resultados fueron muy buenos. De hecho, tenían nuestro equipo en urgencias médicas y ellos, pues, en ese momento que lo necesitaban y además podían, ¿no?, permitirse esos 15 minutos, que eran 15 minutos,
Salían, se ponían las gafas, realmente funcionó muy bien porque veías que el estrés disminuía en más de 3 puntos sobre 10, que es bastante. Y ahora estamos haciendo 4 estudios más ahora. Wow. Estamos en la mitad de 2. Uno es para disminuir el dolor y el miedo de los niños durante la doble vacunación. Estamos hablando de niños muy pequeñitos, de 3 y 6 años. Wow. Luego también estamos con el Hospital Beibiche haciendo un estudio para ver si podemos disminuir la ansiedad y el dolor durante procedimientos invasivos, como por ejemplo la retirada de drenajes centrales, ¿no? Que es un momento difícil. Y luego tenemos otros estudios, ¿no? Pues durante la inserción de una vía en niños, antes de una cirugía. Claro, pero lo bueno es que al final entiendo que tenéis unos KPIs, ¿no? Lo que decías de, ¿no?, disminuir 3 puntos la ansiedad, que os da, ¿no?, los datos para poder valorar cómo está, en qué medida vuestra solución está ayudando a reducir ese nivel de estrés, de dolor. No, y con los niños, con la vacunación, son datos preliminares porque seguimos en el estudio, pero estamos viendo también una reacción muy positiva, ¿no? Aparte de la ansiedad, la satisfacción de las familias, etcétera, que es muy buena. Vemos también que la frecuencia cardíaca, en el caso de los niños que utilizan la realidad virtual, se mantiene constante o disminuye durante la vacunación. Wow. Es decir, tenemos casos de niños que se relajan mientras le están pinchando, que esto ya... Y los que no utilizan realidad virtual, esa frecuencia cardíaca se dispara y además considerablemente. Estoy hablando de 40 o 50 por encima del punto inicial. Y Mireia, ¿qué problemas te encuentras como emprendedora, ¿no?, pero principalmente en el desarrollo de la solución de VR Pharma? ¿Cuáles serían los challenges que te encuentras? El challenge, el reto principal es la entrada al mercado. Es decir, salud, sistema sanitario, España, 50% público, 50% privado, ¿no? Resistencia al cambio, un sector lento. Aún la tecnología no se conoce mucho en este sector para el cuidado del paciente. Sí que se conoce para formación de médicos, eso sí, pero para tratamiento de la persona no. Falta de financiación también, ¿no? En estos sectores, o falta de cómo entrar para poder... Sí, cómo entrar como producto que esté dentro de la cartera de la sanidad pública, ¿no? Que esté prescrito y que tenga un código y que digan, mira, código tanto, pues son... ¿no? Y que la sanidad pública lo pague. Entonces, hay reto, pero yo el reto sobre todo es de market access, ¿eh? Es de acceso a mercado y de crecimiento orgánico. Claro. Más que de la tecnología, ¿no? También, ya digo que tenemos uno importante, pero sobre todo es de market access, sí. Jolín, ¿y os habéis planteado entrar en un mercado, no sé, Estados Unidos, donde a lo mejor, no sé si a lo mejor es más fácil o hay más financiación para este tipo de soluciones? Sí. Estáis en ello. Es algo que tenemos encima de la mesa, sí, claro. Sí, porque estamos validando lo que ya sabíamos y lo que otras personas también nos han dicho. Y se tiene que escuchar, es lo que comentaba antes, ¿no? Si ya otros emprendedores y empresas del sector han pasado por esto, ¿por qué tú tienes que caer en la misma piedra? Entonces, una cosa es el building de credenciales, pero la otra cosa es que tu solución llegue a las personas, ¿no? A mí me gustaría seguir luchando también aquí. Pero bueno, tenemos que encontrar esas fórmulas y vías, visualizar más el proyecto, que se visualice más ese tipo de tecnología y ese problema que existe y que aún no se habla mucho de este problema real, ¿no? Entonces se empieza a hablar cada vez más, ¿no? Gracias a programas televisivos, a cosas que pasan, ¿no? La maratón de TV3, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de salud mental, pero aún y así aún no se valora lo suficientemente y tiene mucha importancia. La salud mental y emocional de la persona está directamente relacionada con su recuperación médica y esto es así. Entonces, si esto es así y es un hecho que todo el mundo sabe y existe y se ha estudiado y se ha validado, ¿cómo es que aún no tratamos esa parte de la persona? Mireia, ¿cuál es el futuro de VR Pharma? ¿O dónde te gustaría llevar VR Pharma en un futuro? Hombre, a mí me gustaría mucho ver a VR Pharma como la plataforma que yo visiono y que el equipo visiona, ¿no? Al final, ahora no la tenemos, esa plataforma, ahora tenemos en MVP un prototipo, claro, ¿no? Que funciona bien, que lo tenemos en hospitales,
pero necesitamos aún seguir desarrollando y conseguir abrir esa plataforma. A mí me gustaría que existiera una farmacia, ¿no?, de contenidos de realidad virtual para pequeños y mayores, y que si hay, por ejemplo, un hospital que de repente hace y crea un tratamiento en realidad virtual que funciona, que es brutal, pues que lo pueda subir a la plataforma para que pueda llegar a todos esos hospitales que tienen esa plataforma activa, ¿no? Es decir, que a mí me gustaría que fuera mucho más colaborativo y que las cosas no se queden en ese hospital o en ese grupo de trabajo donde ha aparecido la idea, sino que eso llegue a la persona que lo necesita. Entonces a mí me gustaría crear, ¿no? Nos gustaría crear esa plataforma que consiga hacer llegar pues todos esos contenidos, esas soluciones a los diferentes sitios y a las diferentes poblaciones. Pero bueno, queda mucho camino. Bueno, poco a poco, ¿no? Por algo se empieza. Mireia, ¿qué crees que se podría hacer para que más niñas piensen en ser astronautas, decidir estudiar una ingeniería y al final emprender? Yo creo que aún nos falta dar esas herramientas y esas referencias en los colegios, que es cuando, y ya no hablo solo de la ESO, estoy hablando de edades más tempranas, ¿no? Esto de que hayan 3 extraescolares, una sea de tecnología, la otra de ballet y la otra de pintura, y la tecnología solo haya niños, esto no puede pasar. Esto no tiene ningún sentido, porque si el futuro también cada vez más es de TIC, ¿no?, de tecnología, este futuro tiene que ser 50-50, no puede ser 5% niñas y 95 niños, no. Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo como sociedad, ¿no?, en edades tempranas, y no solo en los colegios, también hablo de la publicidad de la tele, de las campañas de Navidad. Siempre que... ¿Por qué cuando es muñecas solo vemos niñas? ¿No puede haber un niño jugando con muñecas? Entonces esto se tiene que cambiar, pero en muchos aspectos, no solo en el colegio y en la familia, que es muy importante, sino también en los medios, desde las campañas de Navidades hasta todo, ¿no? Y yo creo que sí, que aún nos falta mucho, y es un cambio que cuesta, porque es un cambio de sociedad, es un cambio cultural, ¿no? Es un cambio difícil, pero bueno, entre todas y todos lo podemos conseguir. Y yo, vamos, ojalá pueda yo también participar en temas y pueda aportar mi granito de arena en esa dirección, ¿no? A muchos, es un cambio a muchos niveles, ¿no? Y cuando... Sí. Mireia, cuando buscaba información sobre ti, ¿no?, veía que habías participado en diferentes paneles, ¿no?, haciendo divulgación, comentando. ¿Cómo de importante es eso? Mira, yo cuando era pequeña no recuerdo tener referentes femeninos cerca, es decir, cercanos, de aquí, locales, ¿no? Claro. En mi caso es verdad que yo quería ser astronauta, pero porque vi una película, vi la luna y me impactó, y a partir de entonces me obsesioné con el mundo de la astronomía, ¿no? Pero yo no recuerdo o ir a una sesión donde una mujer venía y te explicaba y te hablaba de tecnología, ¿no? Ahora sí, eso sí, si hablábamos de libros, de Jocs Florals, ¿no?, Sant Jordi o lo que sea, aquí sí, aquí no hay... Pero mujeres que vinieran a darte una clase de metaverso, ¿no? Claro, sí, sí. Que no existía en ese momento, pero ya me explico, ¿no?, lo que quiere decir, que no recuerdo tener esos referentes. Y yo creo que esto es como muy importante, el tener a alguien de también tu sexo, ¿no?, que se parezca y que te motive y que digas, mira, es que no te asuste, que la tecnología es muy divertida, que no es, ¿sabes? Y es femenina también, la tecnología no es masculina. Y mira, ir a conferencias y poder hablar en público, que yo no lo había hecho nunca, esto es nuevo para mí. Sí. Pues se te da muy bien. Bueno, hombre, las primeras veces estaba súper nerviosa y aún me pongo nerviosa, pero... Y creo que con esas interacciones, no lo sé, si a lo mejor
entre todos podemos visualizar un poquito más, ¿no? Este mundo que no es masculino, sino que es de ambos y que además es un mundo muy bonito y atractivo, pues ¿por qué no, no? Hace un par o 3 de semanas fueron los premios Donatic y sorpresa, ganaste el premio Donatic a la categoría de emprendimiento. ¿Cómo fue, Mireia? Felicidades, primero de todo. Pues no, muchas gracias. Muchas gracias. Pues fue una sorpresa. Una sorpresa, no me lo esperaba, la verdad. Yo estuve muy contenta, muy feliz. Me sentí muy bien, ¿no? Yo no había recibido nunca un premio valorando mi trabajo o mi pasión, ¿no? En este caso. Y no sé, fue como un pastel, ¿no? Y una velita allí que te da fuerza y también valida un poco lo que tú quieres hacer y te da fuerza para seguir haciéndolo, ¿no? Y no hablo ahora de VR Pharma o de la realidad virtual, hablo también de lo que hablábamos de la igualdad de género en todos los aspectos, y uno de ellos es la tecnología y la igualdad en oportunidades, ¿no? Entonces, para poder dar igualdad de oportunidad tiene que haber igualdad en el conocimiento, ¿no? Y saber lo que existe, ¿no? Si tú no sabes que existe o no sabes cómo funciona o qué puedes hacer con una cosa, tú no la valorarás. Entonces tiene que haber esa igualdad de conocimiento. Y con el premio, pues no sé, esto que ya estaba en mí, porque siempre como que Te da me ha alas, dado ¿no? una vitalidad extra y ahora tengo muchísimas ganas Qué guay. de conectar, de hacer, de ir a colegios, no lo sé. Pero qué bonito que premios como este de visibilidad, ¿no? A grandes mujeres que estáis consiguiendo grandes cosas y que encima os dé más energía a conseguir, ¿no? Esa divulgación e igualdad. Así que es súper merecido. Yo, cuando te vi subir al escenario fue como, claro que lo gana Mireia. No, muchas gracias. Ay. No, sí, súper merecido. Mireia, ¿cómo llegó la inspiración a decidir emprender, a empezar tu propia empresa en plena pandemia y encima en temas de realidad virtual? Sí, a ver, de hecho, todo empezó un poco por una necesidad mía personal. Es verdad que yo siempre había querido emprender y sobre todo hacer algo relacionado con la tecnología, que es lo que a mí me apasiona, ¿no? Y también que tuviera impacto social, ¿no? Es decir, ya hacía tiempo que yo estaba pensando en posibles proyectos, ¿no? Y todo lo que yo pensaba siempre tenía una parte de tecnología y una parte de impacto social, todo. Y llegó un momento en que, bueno, ingresamos a una de mis hijas, ¿no? Y allí yo descubrí como madre primeriza lo difícil que es pasar diferentes momentos en los hospitales con niños pequeños, lo difícil que es tener que aguantar a un niño, una niña, para que esté quieta, para poder colocar una vía, cómo ellos lo viven de forma con mucho miedo, con mucha ansiedad, y cómo tú también lo vives de una forma negativa, ¿no? Todo. Y a partir de aquí busqué posibles soluciones para ayudar a estos niños y a mis hijas en concreto, ¿no? Y me interesé mucho por la realidad virtual, porque es una tecnología que realmente cada vez se utiliza más para el cuidado de la persona, pero también vi que no había nada dirigido a ese uso concreto, ¿no? De niño pequeño durante pues, la inserción de una vía o una analítica, ¿no? Todo lo que son los pinchazos o momentos difíciles para ellos. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer un aplicativo sencillo, base, y vamos a probarlo a ver qué pasa. Y así es como empezó un poco el concepto inicial, que ahora ha cambiado, ¿no? Pero el concepto inicial de VR Pharma. Pero si tengo bien entendido, tú ya tenías tu trabajo, ¿no? Sí, no, yo tenía un trabajo. Yo cuando terminé la carrera empecé directamente, ¿no? Me tiré directamente al mundo laboral y sí, llevaba ya unos años en esa empresa, en el departamento internacional, sobre todo. Y estaba bien, lo que pasa es que era una empresa en la que yo también viajaba mucho, ¿no? Y estaba mucho tiempo fuera, no de un día o dos, ¿no? Yo me iba pues a Brasil, a China, Wow. y entonces estaba semanas fuera. Entonces, claro, al tener mi primera hija,
ostras, el hecho de no poder estar cerca, de tener un bebé de 4 o 5 meses en casa y tú tenerte que ir 2 semanas, fue complicado, y también era un trabajo que era de muy difícil conciliación familiar en ese momento, ¿no? Y al tener la segunda decidí que no, que yo quería vivir un poquito más el hecho de tener un bebé, ¿no? Y que yo ya sabía que no quería más niños y niñas, seguramente. Y entonces decidí alargar mi baja, ¿no? Y cogerme una excedencia. Lo que pasa es que durante la excedencia yo ya vi que yo lo que quería realmente era emprender, ¿no? Y fue en ese momento en el que yo empecé a pensar en diferentes proyectos. Cuando leía de VR Pharma, ¿no? Leía que está relacionado con la terapia digital, pero ¿nos podrías contar qué es la terapia digital y qué tecnologías están involucradas? Es un poco difícil a veces explicar qué es la terapia digital, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que pensar en tecnología, en software sobre todo, y son productos que ofrecen intervenciones médicas directamente a pacientes mediante ese software. Lo que pasa es que es un software que debe estar evaluado clínicamente y probado para tratar, gestionar o prevenir un amplio espectro de enfermedades y de trastornos, ¿no? Un dato que a lo mejor lo distingue de otros softwares que no son Digital Therapeutics o terapias digitales es que los productos DTX, los productos de terapia digital, están sujetos a los mismos estándares de evidencia y supervisión regulatoria que los tratamientos médicos tradicionales. Es decir, hay muchas soluciones, son soluciones eficaces, son muy seguras, muy escalables, porque al final es un software, ¿no? Un aplicativo móvil, ¿no? O las gafas, ¿no? De realidad virtual en mi caso. Claro, tu solución está enfocada en el mundo, ¿no? del hospital. Es difícil, ¿no? Lo que comentabas de las regulaciones. ¿Lo hace más difícil desarrollar una solución tecnológica en el ámbito hospitalario? Para todo el tema de la regulatoria, todo el tema de los estudios clínicos, eso conlleva mucho tiempo. Hablamos de 1, 2, 3 años, dependiendo de qué clase tengas que hacer, ¿no? Y además necesitas financiación. Wow. Así que, bueno, fácil no es y se necesita paciencia. Máster en paciencia. Máster en paciencia, sí. Mireia, lo que me gustó mucho cuando hablamos el otro día, ¿no? Es que has decidido emprender, vienes de una gran empresa, pero en realidad tu background, ¿no? Lo que estudiaste no tiene que ver nada con la realidad virtual. Y cuando hablo con vosotras me gusta muchísimo ver cómo, ¿no? Fuisteis cambiando el rumbo de vuestros estudios, de vuestra carrera, para llegar a la situación actual. Entonces, creo que tú estudiaste ingeniería industrial y química, ¿verdad? ¿Y por qué decidiste estudiar estas carreras? Bueno, a ver, yo, de hecho, ahora, no sé si lo entenderás, pero yo quería ser astronauta. Bueno. Sí, era mi pasión, y es, de hecho, una pasión que tengo allí en un cajón, ¿no? Pero yo quería ser astronauta y era mi pasión desde hacía mucho tiempo, ¿eh? De pequeñita ya quería irme a la luna, más concretamente, y subirme en un cohete, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por cosas de la vida, pues terminé haciendo química, y que también me gustaba mucho, ¿no? Siempre he tenido mucha curiosidad de cómo empieza la vida, cómo todo funciona, y la química te da muchas opciones a conocer esto, ¿no? Pero vi que licenciatura química no era mi camino. A mí lo que me gusta es crear cosas, ¿no? Y moverme más y bueno, ser como más proactiva en ese sentido, ¿no? No tanto en la investigación pura y dura, que es de vital importancia, ¿eh? Entonces hice el salto a ingeniería química. Y me encantó la carrera, me lo pasaba muy bien y todo, pero yo quería ir más allá y tener también una visión un poco más genérica, ¿no? Y cuando terminé, por esa razón decidí también hacer en paralelo la carrera de ingeniería industrial. Así que bueno, es un camino un poco extraño, ¿no? De astronauta a ingeniero industrial. Nunca se sabe, a lo mejor un día iré a la luna, no lo sé, pero de momento... Nunca se sabe. Mira, la primera entrevista que hice fue a Concha Monge, que es profesora en robótica,
y estuvo trabajando para Hollywood. Así que nunca se sabe. Yo creo que al final no sabes cómo tu carrera se va a reconducir. A lo mejor un día acabas en la NASA o... Sí. También, Mireia, me comentaste, ¿no?, que te ofrecieron una beca de investigación en el MIT o hacer un curso ahí, pero aún así tenías muy claro cómo era, ¿no?, lo que querías y decidiste no aceptar. ¿Cómo dices que no al MIT? ¿Cómo encuentras la fuerza, no? No sé, a mí yo creo que no sé hasta qué punto la presión de alrededor me haría decir que sí, también porque es el MIT, ¿no? No sé. Sí, a ver, yo siempre desde pequeñita he sido una niña bastante responsable, que escuchaba mucho y escucho a sus padres, ¿vale? Es decir, mi familia siempre ha tenido un pilar fundamental en muchas de las cosas que yo he hecho y muchas de mis decisiones. Lo que pasa es que al final llega un punto en que tú también tienes que conocerte y saber esa pasión tuya y saber tu camino. A lo mejor o la ilusión de lo que tus padres a lo mejor les hubiera gustado que fueras o que hicieras, no es o no coincide exactamente con tu pasión y tu camino. Claro. Y llega un punto en el que tienes que, y de hecho es una de las cosas que pienso, mira, si volviera atrás le diría a la Mireia anterior esto, ¿no? Porque lo hice, pero lo hice muy tarde, ¿no? Lo hice ya, pues en ese punto en el que de repente te invitan. Fui escuchando a mis padres, es decir, yo fui a Estados Unidos, me fui allí a Boston, fui al MIT, tuve mi entrevista, aunque yo ya sabía que no quería. y les dije allí personalmente que no. Entonces yo volví y dije en casa, mira, pues no iré, ¿no? pero mira, es decir, yo fui claro. Porque yo escuché, ¿no? Claro. También es muy importante escuchar, ¿eh? Y además, ostras, ¿no? Los padres pues tienen todo su camino, su experiencia, quieren lo mejor para ti, ¿no? Y entonces yo lo hice, yo fui. Lo que pasa es que no era lo que yo quería. Yo sabía al 100% que yo no quería dedicarme a eso. Pero si no era lo tuyo. No. Sí, mira, justamente este verano fui a Boston y fui a visitar el MIT y una de las personas, ¿no?, que evalúa las candidaturas de los estudiantes dijo una cosa que me pareció muy, muy interesante y dijo, el MIT tiene su nombre, ¿no?, su estatus, pero el MIT no es para todo el mundo, ni todo el mundo es para el MIT, ¿no? Entonces tienes que ver si tu perfil encaja en el MIT. Y si no, sí. Dijo, también hay universidades y otros centros que son brillantes y a lo mejor encajas más, pero bueno. Y mire, ya hablando de cambios, ¿no? Acabaste tus estudios, empezaste a trabajar y después decidiste emprender. ¿Cómo de diferente es trabajar en una gran empresa a emprender? ¿Cómo fue ese cambio para ti? Es muy diferente. Es muy diferente, claro. En la empresa yo estaba bien, pero tú tienes tus límites, ¿no? Es decir, claro, una empresa grande, cuando tú entras como reciente graduada, ¿no? Uh-huh. Tú no entras en dirección de no sé qué, ¿no? Entonces tú tienes que hacer tus caminos, ¿no? Tienes que aprender muchísimo, te dan muchas herramientas, pero también hay sus límites. Es verdad que yo tuve la suerte en esta empresa de que aquí en Barcelona había fábrica y, claro, porque no era empresa de aquí, era una empresa holandesa, pero aquí había fábrica, ¿no? Y claro, al entrar tuve muy buena relación también con fábrica, producción y pude hacer mis proyectos dentro de la propia empresa, ¿no? Intraemprendimiento, ¿no? Aquí está, ¿no? Fui a China, vi necesidades, ¿no? Y con el director de fábrica, Raúl Galán, en ese momento, pues realmente pudimos diseñar y participé en todo el proceso, ¿no? De intraemprendimiento, correcto. Y esto me gustó mucho, ¿no? Y también me validó que yo es lo que quería hacer. Lo que pasa es que igualmente, no sé, cuando tú dejas eso, que es un mundo que, bueno, tienes cierta seguridad, tú tienes tu salario, tu posición, puedes crecer si tú quieres o no, ¿no? Pero puedes irte moviendo, puedes cambiando, puedes aprender y tal. Y de repente coges y dices, venga,
lo dejo, de repente no cobro nada, porque claro, lo dejas tú, ¿eh? Por lo tanto no cobras nada, con hijas en casa pequeñas, es decir, responsabilidades, y de repente dices, bueno, ¿qué faig, no? ¿Qué hago? Y es verdad que una cosa que hay ahora que estoy emprendiendo, que yo antes no tenía, es la presión. Y esto es un tema que a veces es una montaña rusa, ¿eh? Hay días que lo dejaría, y esto es así. Y lo explico porque es la realidad. Mis amigas, mis amigos lo saben. Mi marido lo sabe, ¿no? Que hay días que diría, ostras, podría estar cobrando no sé cuánto, ¿sabes? Trabajando en una empresa o lo que fuera y sería todo como muy seguro. Yo cada fin de mes tendría, ¿no? Y es una lucha, porque tú tienes que luchar por esa creencia y al final lo haces todo, ¿eh? También al principio tú tienes el gorro de todo. Tú eres la de finanzas, que yo no lo había hecho nunca esto. Wow. Tú eres la gestora de la empresa, pero es que además eres la del business, eres la que desarrolla, tienes como todos los gorros, ¿no? Eres todos los departamentos, eres marketing también, que yo tampoco había tocado nunca marketing, ¿no? Pero bueno, es verdad que una de las cosas muy positivas es que aprendes un montón, Claro. aprendes mucho. Es un MBA a toda velocidad, en tren bala. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho de la montaña rusa, ¿no? Porque también es importante enfatizar, ¿no? Que hay como montaña rusa y días malos, donde... Sí, ¿no? Y, ostras, días malos. Mira, una de las cosas muy positivas que tiene el trabajar para ti o tú tener la libertad, ¿no? Aunque tengas un equipo, o sea empresa y no seas autónoma, es la flexibilidad. Claro. La flexibilidad. Es decir, yo una de las cosas que quería cuando dejé también esa empresa, ¿no? Y teniendo en ese momento 2 bebés en casa, porque eran bebés en ese momento, yo quería estar más con mi familia, con mis hijas. Es decir, yo no quería irme 2 semanas a Brasil, ¿no? Y no verlas y tener que hacer un FaceTime y yo llorando en Brasil y ellas aquí, ¿no? Yo tengo historias de estar en un aeropuerto con el sacaleches, es que claro, Wow. claro, no existía la conciliación, era muy difícil, ¿no? Sí, mira, leía en un estudio, ¿no? de emprendedores, comentaba que en general las mujeres tardamos más en emprender y uno de los motivos principales es la conciliación, que Claro. empiezas cuando situaciones como la tuya, ¿no? Claro, y mira que ahora a lo mejor se empieza a ver un poco el cambio, ¿no? Y las empresas cada vez más dan esas herramientas. Yo tengo amigas que son madres, que trabajan para empresas y ahora hacen 3 días en casa y 2 en la oficina, ¿no? Pero esto se debe al COVID. Sí. No nos engañemos, esto no se debe a porque la empresa ahora resulta que conciliación familiar a tope. Aquí en España hablo, en otros países es diferente. Tú por tener bebés, tú eres igualmente capaz como mujer de ser la directora gerente. Y esto es así. Porque tenemos muchísimo talento y capacidades. No por tener un bebé de repente ya no puedo ser la directora gerente. ¿Por qué? ¿No? Sí, sí. Entonces, en las empresas, ostras, se necesita, ¿no? También que esto, no sé, y hay muchas empresas que lo tienen, y que hay directoras gerentes que están embarazadas. Pues, oye, pues claro que sí, es que tiene que ser, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, sí. Vale, pues Mireia, si quieres vamos acabando la entrevista con la ronda rápida de preguntas. ¿Qué es lo que le apasiona a Mireia? La montaña, me encanta, sí, la naturaleza, pero sobre todo la playa me gusta, pero la montaña, ir a una montaña, un sitio bonito donde no hayan casas, no hayan coches, me gusta mucho. Qué y guay. viajar. ¿Qué es el éxito para ti? Yo creo que el éxito es ser feliz al final, ¿eh? No solo conmigo misma, sino también ver a mi familia feliz, ¿no? Ver a mis hijas crecer, ¿no? Concretamente hablando de ellas, que estén contentas, que sean felices, que tengan oportunidades y yo poder ofrecerles. ¿Un objetivo o reto que te gustaría conseguir a medio o largo plazo? A lo mejor creer más conmigo misma y poder crear más una red de mujeres potentes, que hay muchas, todos tenemos nuestros talentos, ¿no? Y poder visualizarlo. Esto es un reto que tengo porque
A veces, mira, ¿no? Te dan el premio Donati, yo no me lo esperaba ni mucho menos. Y es también porque no me lo creo, ¿no? Y a veces uno también tiene que... Me lo dicen y yo no me lo creo. Y yo sigo siendo la misma, ¿no? Pero a veces también es bueno aprender a quererse y a ver dónde está tu talento y empoderarlo, ¿no? Y esto aún yo no lo tengo que trabajar, lo tengo en pendiente aún. Una mujer que te inspire. Sabía que me la ibas a preguntar y lo he pensado y he dicho, no, tengo que decir a mi abuela. Tengo que decirle, sí, me apetece mucho comentar a mi abuela, la meva àvia, Ana, que ahora ya no está con nosotros y que ha sido y es un pilar en mi persona y en nuestra familia. Y yo nunca he visto a nadie con tanta bondad y tanta voluntad de sobrepasar todo lo que le ha pasado en la vida, que ha sido increíble, ¿no? Entre campos de concentración, la guerra mundial, el padre en África, bueno, ha pasado por 1000 cosas, ¿no? Bombas, bueno. Y nunca la he visto chillar, nunca le he visto decir una palabra mala, nada. Es una persona que tiene una voluntad, tiene una voluntad y un corazón enorme y una bondad increíble, ¿no? Y para mí es inspiración, porque lo que ha trabajado, pero siempre al lado de la familia, siempre siendo el pilar fundamental y teniéndolo todo controlado, todo, ¿sabes? Ese corazón que tenía, yo tengo que decir que es ella, porque... Qué bonito. No era ni científica ni tecnológica, pero a veces tampoco, son las pequeñas cosas, y ella no era ni mucho menos pequeña, al contrario. Qué bonito. Pero sí, es ella. Sí, seguro que le haría mucha ilusión. Mireia, la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a la Mireia de cuando era pequeña? Mira, que se escuchara un poquito más así, así consigo misma, ¿vale? Porque, no, y a su intuición. Yo ahora soy una persona que me fijo mucho en mi intuición, que creo que la intuición, ¿sabes? Que cuando yo veo algo que digo, ostras, esto no lo sé, pero no, alguna razón hay, claro. ¿Sabes? Y yo esto de pequeña no. Bueno. No lo tenía en cuenta, ¿no? Yo siempre escuchaba y seguía las normas y no salía de lo que era lo correcto, ¿no? Y a veces lo incorrecto también es correcto. Y a mí seguramente le diría algo así, le diría, oye, espabila y escúchate también a ti, ¿no? Y escucha también tus intuiciones, sal un poco, ¿no? De esa característica de perfección, ¿no? De estar aquí, de cómo tiene que ser y esto es así. Sal, explora, crea. Esto es lo pero que saliste de... Bueno, pero me costó, ya tenía, mira, pues 20 y picos, ¿no? Así. Bueno, pero al final lo lograste, así que felicidades. Muchas gracias. Y hasta aquí la historia de Mireia, una niña que quería ser astronauta y que se ha convertido en una gran mujer que emprende para poner la tecnología al servicio de las personas. Espero que te haya gustado este capítulo y si crees que historias como la de Mireia pueden inspirar a niñas y a mujeres, me ayudaría muchísimo que compartieras este podcast o que le dieras un like o estrellitas. Gracias, chao.